Buenos días a todos. En este video vamos a hablar acerca de las propiedades eléctricas de los materiales. Nuestro equipo está conformado por mis compañeros Francisco Javier Sustaita Zamudio, Asiel Natanael Oviedo Aguilar, Luis Fernando Ruiz Ramírez y su servidor Ángel Adán Reyes Villasana. Buenos días compañeros, mi nombre es Luis Fernando Ruiz Ramírez y yo seré el encargado de darles una pequeña introducción a nuestro tema. Bien, para dar comienzo a nuestra presentación debemos declarar que las propiedades eléctricas de un material son aquellas que determinan el comportamiento que éste tendrá con la corriente eléctrica. Es decir, estas describen el comportamiento eléctrico y dieléctrico del material. La capacidad de un material para conducir electricidad depende de su estructura y de la interacción de los átomos que lo componen. Cuando un material sólido puede conducir la electricidad, lo hace desde sus capas de electrones más externas, siendo los metales los materiales sólidos conductores por excelencia. Además, debemos de tener en cuenta que todos los materiales son conductores de corriente eléctrica en mayor o menor grado y también ofrecen un mayor o menor grado de resistencia al paso de la corriente. Ahora bien, ¿para qué me sirve conocer las propiedades eléctricas? Bueno, hoy en día con solo mirar a nuestro alrededor podemos percatarnos de que muchas cosas están relacionadas con electricidad. Por ejemplo, los instrumentos electrónicos de medición, las líneas de tendido eléctrico, computadoras, equipos de telecomunicación, electrodomésticos, dándonos cuenta de que el conocer las propiedades que tienen ciertos materiales con la corriente eléctrica nos podría llegar a ser de utilidad en nuestra vida diaria, ya que día con día estamos rodeados de cosas que están relacionadas con electricidad. Bien, la primera propiedad de la que hablaremos es la conductividad. Para empezar, la conductividad eléctrica es la capacidad de una sustancia de conducir la corriente eléctrica, ya que los iones cargados tanto positiva como negativamente son quienes conducen la corriente, y la cantidad conducida dependerá tanto del número de iones presentes como de su movilidad. En síntesis, la conductividad es la medida de capacidad que tiene un material para conducir la corriente eléctrica. Esta puede ser la conductividad en líquidos, la cual se caracteriza por sales en solución, cuya disociación genera iones positivos y negativos capaces de transportar la energía eléctrica. Y la conductividad de sólidos, según la teoría de bandas de energía en sólidos cristalinos, son materiales conductores aquellos en los que las bandas de valencia y conducción se superponen, formándose una nube de electrones libres causante de la corriente al someter al material a un campo eléctrico. Estos medios conductores se denominan conductores eléctricos. Ahora bien, ¿qué es esta teoría de bandas de energía? Bueno, esta teoría considera que los orbitales atómicos de valencia de los átomos de un elemento están formados por enlaces metálicos, se combinan entre sí para dar lugar a unos orbitales moleculares, pertenecientes a todo el cristal y con energías muy semejantes entre sí. Tan cercanos se hallan energéticamente estos orbitales que decimos que dan lugar a una banda. Por tanto, en el caso de los metales, por ejemplo, hay bandas de valencia que son bandas en las que se hallan los electrones de valencia y pueden estar llenas o semillenas, dependiendo de la configuración electrónica del metal, además de bandas de conducción, que pueden hallarse vacías o parcialmente vacías y facilitan la conducción, porque son energéticamente accesibles. Gracias a la teoría anterior es que podemos clasificarlos a los materiales en conductores, semiconductores y aislantes. En los conductores las bandas de valencia y de conducción se superponen, y esto hace que los electrones se muevan con libertad de una a otra. En los semiconductores las bandas no se superponen, pero la diferencia energética entre ambas es pequeña, por lo que una pequeña aportación energética hará que puedan proporcionar electrones. En el caso de los aislantes, las dos bandas están tan alejadas que la banda de conducción es inaccesible, motivo por el cual son incapaces de conducir la corriente. Los materiales conductores. En ellos los electrones más alejados de los núcleos obtienen libertad de movimiento al interior del cristal. Dichos electrones se denominan electrones libres y son quienes transportan la energía eléctrica. En este caso, solo se puede mover la carga negativa, por lo que la carga positiva es inmóvil, y a temperaturas cercanas al cero absoluto, algunos materiales se convierten en superconductores, es decir, alcanzan una conductividad infinita. Los materiales semiconductores son importantes en la fabricación de dispositivos electrónicos. En condiciones ordinarias se comportan como aislantes y se puede alterar sus propiedades conductoras mediante pequeños cambios en su composición, altas temperaturas o una intensa iluminación. Y por último, tenemos a los materiales aislantes. En ellos los electrones no están firmemente unidos a sus átomos correspondientes, por lo cual no poseen electrones libres, además de que los electrones no desplazan cargas a través de ellos. Algunos materiales que podemos considerar y que son aislantes
Son el algodón, la lana de oveja, el poliestireno, fibras de vidrio, madera, celulosa, entre otros. Una vez explicado todo lo anterior, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las propiedades eléctricas? Bueno, a continuación las estaremos definiendo una por una y además estaremos bien dándonos cuenta de que los conceptos anteriores están relacionados con estas. La primera propiedad es la conductividad. Como mencionamos antes, esta es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas y depende directamente de la estructura atómica y molecular del material. El símbolo que utilizamos para representar la conductividad es la letra griega sigma y su unidad de medición es el siemens por metro. Para su cálculo se pueden tomar en cuenta también las nociones de campo eléctrico y densidad de corriente de conducción, dándonos la fórmula de densidad de corriente de conducción es igual al producto de conductividad por nociones de campo eléctrico. Por lo tanto, haciendo un despeje, la conductividad es igual a densidad de corriente de conducción entre las nociones de campo eléctrico. Superconductividad. Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica con resistencia y pérdida de energía nulas en determinadas condiciones. La superconductividad ocurre en una gran variedad de materiales, a excepción de los metales nobles y una gran mayoría de los metales ferromagnéticos. Y por último, tenemos la no conductividad, la cual la podríamos definir como la incapacidad de un material de conducir corriente eléctrica. Y finalmente la semiconductividad. La semiconductividad está determinada por la brecha de energía entre las bandas de valencia y conducción. Ahora bien, y por último, debemos de considerar los factores que pueden afectar la conductividad eléctrica. Los electrones se desplazan por el material como ondas electromagnéticas que se ajustan a la red cristalina. Por lo tanto, cualquier irregularidad en dicha red provoca una colisión de dicha onda electromagnética y por lo tanto una disminución de su movilidad y velocidad. Entre los factores que podrían afectar la conductividad eléctrica se encuentran la temperatura, las imperfecciones en la red y el procesamiento y endurecimiento de un material. En el caso de la temperatura, un aumento en esta podría suponer el aumento de energía de vibración de los átomos de la red cristalina, por lo tanto la temperatura afectaría el movimiento iónico. En el caso de las imperfecciones, un aumento en la imperfección de la red cristalina origina un aumento en la resistividad del material. Y por último, el procesamiento y endurecimiento del material, dichos métodos podrían hacer que la resistividad eléctrica de un material aumentase. Otra de las propiedades eléctricas de los materiales se conoce como efecto fotovoltaico, que es el resultado de la producción de una corriente eléctrica producida por el contacto de dos piezas que no están formadas por el mismo material y que a su vez se encuentran expuestas a una radiación electromagnética, como por ejemplo puede ser la luz. Un ejemplo de dicho efecto se da en los paneles solares. Esta propiedad inicia en el momento en el que un fotón impacta con un electrón de la última órbita de un átomo de silicio. Este último electrón se llama electrón de valencia y recibe la energía con la que viajaba el fotón. Dicho fotón no es otra cosa que una partícula de luz radiante. Si la energía que adquiere el electrón supera la fuerza de atracción del núcleo, es decir, la energía de valencia, este sale de su órbita y queda libre del átomo, por lo que puede viajar a través del material. En este momento diríamos que el silicio se ha convertido en un material conductor. Para hacer esto, hace falta que la fuerza de impacto de dicho fotón sea de como mínimo de 1.2 electrovatios. Por otro lado, la ferroelectricidad es una propiedad empírica de los materiales aislantes que poseen por lo menos dos estados orientacionales termodinámicamente estables, que pueden llegar a ser intercambiados de uno al otro por influencia de un campo eléctrico externo, y cuya única diferencia es la dirección del vector de polarización. Existen diversos materiales en los que la variación del campo eléctrico aplicado implica diferente valor en la polarización y por tanto diferencias en el valor de la constante dieléctrica. Esto es equivalente a señalar que la polarización y la constante dieléctrica no son funciones lineales del campo eléctrico. Los materiales ferroeléctricos
exhiben una polarización espontánea eléctrica, que puede llegar a ser revertida por la aplicación de un campo eléctrico de, por ejemplo, una batería. Finalmente, la piezoelectricidad es un fenómeno que ocurre en cristales naturales o sintéticos que carecen de centro de simetría y que al ser sometidos a tensiones mecánicas adquieren en su masa una polarización eléctrica, apareciendo una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie. Dicho fenómeno también puede ocurrir a la inversa, es decir, los materiales se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible, es decir, al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o a un campo eléctrico, pueden llegar a recuperar su forma. La electrización no es otra cosa más que el efecto de ganar o perder cargas eléctricas que tiene un conductor eléctricamente neutro. Y existen tres diferentes formas de electrizar, siendo la primera la electrización por contacto. Se puede cargar un material conductor con solo tocarlo con otro conductor previamente cargado. En este caso, ambos quedan con el mismo tipo de carga, y esto es debido a que habrá una transferencia de electrones libres. La electrización por frotación se da al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros. Ambos se van a cargar, pero uno va a quedar con carga positiva y el otro con carga negativa. Y por último, la electrización por inducción se da cuando una barra electrizada, también llamada barra inductora, atrae electrones libres de la conductora o inducida. Estos electrones dejan a sus átomos con carga positiva en el otro extremo de la barra. Sin embargo, la carga neta de la barra va a seguir siendo neutra. Un átomo tiene unos cuantos electrones y un mol tiene millones de átomos. El planeta Tierra tiene prácticamente una infinidad de átomos, por lo que se puede concluir que el planeta puede considerarse como colector o fuente de electrones. En la Tierra, cualquier carga positiva puede recuperar sus electrones faltantes y también cualquier carga negativa puede depositar su exceso de electrones. La permitividad es una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. La permitividad del vacío es de 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Si un material aislante se somete a un campo eléctrico externo, no presenta una migración de electrones, puesto que no son capaces de moverse libremente. Sin embargo, el campo polariza los átomos o las moléculas en el material, desplazando así su núcleo y la nube de electrones. La polarización se puede representar como un dipolo eléctrico que genera un campo eléctrico pequeño contrario al externo, cancelándolo en forma parcial. A continuación, se presenta una tabla en la cual se pueden observar los valores de la permitividad relativa en diversos materiales. Al aplicar un campo eléctrico en el interior de un material dieléctrico, los dipolos individuales alinean su momento dipolar con el campo eléctrico, pero en dirección contraria, produciéndose lo que se conoce como polarización del dipolo. Cuando se retira dicho campo eléctrico, las moléculas vuelven a su estado original. Y como pueden observar en esta diapositiva, presentamos la fórmula para conseguir el campo eléctrico, el cual se mide en voltios por metro, siendo E el campo eléctrico, Q la carga, epsilon, la letra griega, el dieléctrico, la distancia R, epsilon subíndice R, la permitividad relativa del dieléctrico, y epsilon subíndice 0, la permitividad eléctrica en el vacío. Existen diversos ensayos o pruebas para conocer las propiedades eléctricas, como por ejemplo los ensayos físicos, los cuales cuantifican la densidad, el punto de ebullición,
el punto de función, la conductividad eléctrica, etc. Los ensayos no destructivos o de control de defectos que tienen por objetivo descubrir y localizar defectos en la superficie o en el interior de los materiales. En general, este tipo de ensayos se aplican a piezas terminadas y por tanto no deben dañar ni dejar huella o rastro alguno, y son de gran utilidad ya que permiten revisar periódicamente las piezas que están en servicio, o los ensayos eléctricos, que están basados en la variación de la resistencia eléctrica. Uno de los ensayos para conocer las propiedades eléctricas más usados es la determinación de la resistividad. Gracias a este tipo de ensayos podemos definir los indicadores de comportamiento eléctrico de conductores y semiconductores. Hay que recordar que la conductividad es inversa a la resistividad, dando por lugar a la ecuación presentada en esta diapositiva. Existen dos métodos para poder realizar este tipo de ensayos. El primero consiste en determinar la resistividad a partir de la verificación de la ley de Ohm sobre el material que se quiere ensayar. Las probetas pueden ser cilíndricas, planas o pueden ser hilos, pero se recomienda que su longitud sea del orden o mayor que la sección por la cual va a pasar el flujo eléctrico. Esto es debido a razones de precisión y sensibilidad del instrumento a utilizar. El procedimiento para este primer método es, en primer lugar, elaborar la probeta y determinar su superficie en centímetros cuadrados. Después se van a determinar dos puntos en los cuales se va a medir la caída de potencial. Nuestra probeta se va a montar en el portamuestras, y se va a conectar al equipo seleccionando la intensidad deseada. Enseguida se va a medir la caída de potencial con el polímero y para ello se van a situar las puntas sobre los dos puntos previamente marcados. Una vez realizada la lectura, se vuelve a repetir el procedimiento a partir del paso 4 para medir una nueva intensidad. Finalmente se debe de tabular y se deben de tratar los datos para el cálculo de la resistividad. Por otro lado, el segundo método es el método directo. En este procedimiento se permite determinar la resistividad midiendo la resistencia del material en un puente de Wheatstone o de Kelvin. La ventaja de este método radica en que nos da una mayor precisión y el equipo es menor en cantidad al anterior método, reduciendo los efectos de Joule, es decir, los efectos térmicos sobre el valor de la resistividad por el paso de la corriente. El procedimiento para este segundo tipo de método es parecido al anterior. Se debe elaborar la probeta, determinar la superficie en centímetros cuadrados y marcar dos puntos en los cuales se va a medir la caída del potencial. Dicha probeta se va a colocar en el portamuestras y se va a conectar al puente, modificando el selector de resistencias hasta que el puente equilibre el efecto de la resistencia problema. Se van a anotar los valores de resistencia cuando el equilibrador del puente marque 0 en el galvanómetro y se van a descontar el valor de la resistencia debido a hilos y a conexiones. Buenos días, tardes o noches, compañeros. Yo soy Francisco Javier y yo les voy a hablar sobre el ensayo mecánico de torsión, donde les mostraré una serie de procedimientos que se deben de realizar para obtener las medidas más estandarizadas en este ensayo y también una serie de fórmulas para realizar los cálculos debidos de este ensayo. Primero deberemos comenzar por definir qué es el comportamiento mecánico. Es el reflejo de la relación entre su respuesta de deformación ante una fuerza o carga aplicada. El ensayo de torsión se aplica en la industria para determinar constantes elásticas, propiedades de los materiales. También se puede aplicar este ensayo para medir la resistencia de soldaduras, uniones o adhesivos. La torsión. Aquí encontramos una ilustración. En esta ilustración podemos encontrar una probeta. Aquí, en este caso, aún no ha sido afectada por este ensayo y aquí ya. Encontramos que hay un punto marcado del punto A al punto B. Aquí hay cierta longitud. Al ser afectada por un torque, que es esta letra T, se genera un ángulo. Este ángulo es el ángulo de torsión.
y aquí se ve la curva que se genera entre los puntos. La torsión en sí se refiere a un desplazamiento circular de una determinada sección transversal de un elemento cuando se aplica sobre este en un momento torsor o una fuerza que produce un momento torsor alrededor del eje. La torsión se puede medir observando la deformación por la que se produce un objeto o un par determinado. En esta diapositiva encontramos el contenido. La definición de esfuerzo cortante y de deformación angular. Si una probeta cilíndrica de longitud L es sometida a un torque, el ángulo de torsión J está dado por la siguiente ecuación, que sería Φ es igual al torque por la longitud sobre el módulo de corte del material de la probeta multiplicado por el momento de inercia polar de la sección transversal de dicha probeta. Aquí, como anteriormente les mostraba, también se muestra una probeta donde se señalan en los gráficos. Aquí este es el radio, el origen, Φ, como les mencionaba, que estaba dado por la deformación cortante y la deformación angular. Y aquí se muestra la fuerza cortante del torque. Sobre la base de la ecuación anterior se puede determinar experimentalmente el módulo de corte G del material constituyente de la probeta. Aquí está la ecuación ya despejada para este requerimiento. En la figura anterior se indica la distribución de esfuerzos cortantes de una sección transversal cualquiera, de una probeta de sección cilíndrica sometida a una torsión. En este caso, el valor de esfuerzo cortante es igual a esfuerzo cortante sobre torsión, siendo Wp el módulo resistente a la torsión. Este está definido por el módulo resistente a la torsión es igual a 1 sobre radio por el momento de inercia polar, donde el momento de inercia polar es 1 sobre 32 por pi por diámetro, que sería igual a 1 medio por pi por radio a la 4, siendo d el diámetro de la probeta. Por lo tanto, diámetro es igual a 2 radios. Reemplazando el momento de inercia polar en la función del radio, se obtiene que la fórmula para el módulo resistente es pi por radio al cubo sobre 2. Por lo tanto, el esfuerzo cortante en la periferia del cilindro es igual a 2 por torque sobre pi por radio al cubo. De la figura 1, considerando la igualdad de arcos según el radio y la generatriz, se puede deducir lo siguiente. El ángulo de torsión por radio es igual a la distorsión angular por la generatriz. Como les menciono, la distorsión angular va a estar representada por Y. Se puede deducir que dicho valor es distorsión angular es igual al esfuerzo de corte sobre el módulo de corte. Por otro lado, encontramos el diagrama de momento torsor. La obtención del diagrama de momento torsor en función al ángulo de torsión para la probeta cilíndrica sometida a la torsión es fundamental para determinar el módulo de rigidez al corte, el esfuerzo cortante de la proporcionalidad y el esfuerzo cortante de fluencia. Es importante mencionar que en esta gráfica podemos encontrar desde la ruptura hasta los momentos en los que esta gráfica aquí a continuación les mostraré la simbología. El límite de proporcionalidad, el límite de fluencia superior A y el límite de fluencia inferior representado por B, la zona de excedencia por C y el límite de ruptura de la probeta, señalado por el punto D. Aquí encontramos también la deformación elástica, que como sabemos puede regresar a su estado original, y la deformación plástica, que también, por contrario, no puede regresar a ella. La zona lineal del gráfico permite determinar el módulo de rigidez de corte del material y el esfuerzo cortante a la proporcionalidad. El esfuerzo cortante de fluencia superior se determina a través del punto A del diagrama. Ahora pasaremos al procedimiento. Antes de comenzar con todo esto, es importante mencionar que se deben de seguir ciertas estandarizaciones para poder tener resultados más precisos y poder ser resultados comparables con los de otros ensayos o con otras probetas con las que estemos manejando. Antes de comenzar a realizar los ensayos de torsión, se deben de tomar las medidas respectivas dimensionales de las probetas, ya sea el diámetro y la longitud de la sección reducida. Como lo vimos en clase, encontramos que deben de ser tomados las 2 pulgadas y pues obviamente todo esto con un equipo graduado, que como aquí encontramos un vernier, que esté bien calibrado y que esté en buenas condiciones para tener resultados más óptimos y, como les menciono, tener resultados estandarizados, que es lo que buscamos aquí,
más allá de las pruebas que estamos realizando. Es importante trazar una línea recta con un marcador permanente de punta delgada a lo largo de la sección cilíndrica, en la sección reducida, con esto con el fin de poder visualizar de manera más fácil la deformación de la probeta en el momento de torsión. Con esto, aquí encontramos una ejemplificación de la recta marcada. Al momento de torcerse, encontraremos que esta recta se puede llevar a convertir en una espiral. Aquí es más que nada de representación gráfica, ya que los cálculos nos los puede arrojar la misma máquina o los vamos a ir tomando por medio de la obtención de la gráfica. También en el procedimiento podemos encontrar que hay que fijar la probeta a las copas de máquina de torsión, asegurarse que la probeta quede bien sujeta y así no tener problemas de deslizamiento de la misma. Aquí encontramos una ejemplificación de una de esas máquinas, encontramos las copas, en algunos casos una es movible y otra es estática, y aquí encontramos el tacómetro, donde más a continuación les voy a hablar de él. Es importante calibrar el tacómetro de revoluciones a cero y el medidor de torque seleccionando por último las unidades del sistema internacional. ¿Para qué es importante esto? Para tener una cierta estandarización y que los datos que tengamos sean más precisos y sobre todo comparables y de un uso práctico. Aquí encontramos la zona de la máquina en donde está el indicador del torque por un medio digital y la perilla selectora del sistema de unidades. En el procedimiento también es importante la toma de datos que se tiene que realizar por medio de tablas para registrar el valor de torque, útil para calcular el esfuerzo cortante y otros datos. A cierto nivel de intervalo de revoluciones se tienen que ir tomando, que también es útil para calcular la deformación angular. Para efectos de simplicidad, a la hora de registrar los datos, tomaremos intervalos de la siguiente manera: de 10 en 10 en revoluciones hasta 200 revoluciones, de 25 en 25 revoluciones hasta 400, de 50 en 50 hasta 1200 revoluciones, de 100 en 100 hasta 2000 revoluciones, de 200 en 200 hasta 4000 revoluciones, de 500 en 500 hasta la fractura. Es importante llevar una manera más simple de tomar los datos para tener datos más específicos y en momentos más importantes, de la prueba, ya que si tomamos cada dato, recabamos, serían demasiados, o sea, no encontraríamos un fin práctico. En el procedimiento también encontramos que se tiene que girar lentamente la perilla para aumentar gradualmente el torque de una manera que se puedan tomar los datos. Es importante que esto sea de manera gradual y no se detenga, ya que necesitamos la mayor manera de ser constantes para que este ensayo sea más preciso. Se puede que aumente la velocidad a medida del torque se vaya estabilizando de forma gradual, pero no se puede disminuir la velocidad durante la prueba, pues esto afecta generando errores. Aquí encontramos la perilla variadora de velocidad del torque, que pues puede ser regulada por medio de manera manual. Y finalmente en este procedimiento, cuando el ensayo se produzca, la fractura de la probeta se reconoce porque el torque disminuye brutalmente y se observa la falla de la probeta. Y pues generan sonidos, es obvio, es algo más visual que calculable. Retornamos la perilla que controla la velocidad y del torque y a la posición de apagado. Retiramos la probeta de las copas de sujeción y con esto damos fin a la toma de datos. Como les mencioné al inicio, aquí está una probeta para ensayo de torsión, está realizada en AutoCAD. Aquí las medidas pues podemos ver que son pulgadas. Esto nos puede servir en un uso práctico si es necesario realizar probetas usando esta estandarización y usando las revoluciones que ya mencionamos, usando los sistemas de datos de una misma red, podemos encontrar que los datos sean más precisos y más estandarizados. Aquí encontramos una nota que si la dureza superficial es superior a 45 HRC, se deben hacer suplementos. ¿A qué nos referimos con HRC? En clase ya vimos algo sobre esto, que es la escala de Rockwell. En esta clasificación, que sería la clasificación C, se penetra con un cono de diamante, que es para cantidades mayores de 150 kilogramos. Para realizar esta probeta
Si gustan realizarla de una manera diferente, encontramos en AutoCAD acá ISO, pero pues es más recomendable usar esta selección de pulgadas, vaya, para una mejor estandarización de los resultados. Este ensayo que les acabo de presentar es un ensayo destructivo y cabe mencionar que estos modifican las propiedades de las estructuras o la geometría de las piezas examinadas, generando daños como deformaciones o roturas que invalidan para su uso posterior. Por este motivo, los resultados que se hacen en una muestra representativa del material, denominada probeta, la cual puede tener diversas formas, esfera, cilindro, cubo. En los ensayos de torsión es más que nada cilíndrico. Las pruebas destructivas se ejecutan sobre compuestos metálicos como el acero, pero también se pueden realizar sobre una clase de sustancias como el hormigón. Se suelen efectuar en los laboratorios de química o física con los siguientes fines: comprobar que los materiales reúnen los requisitos básicos de calidad, definir que las propiedades y la composición de los materiales son de una manera óptima más prácticos para lo que lo necesitamos, realizar controles de calidad, comparar diferentes materiales, verificar la fiabilidad de soldaduras, revisar las características de los materiales, analizar fallos y diseñar nuevos materiales. Les mencionaba anteriormente que por lo regular es de forma cilíndrica porque encontramos un patrón más fácil de identificar de la línea del punto A al punto B. Aquí encontramos una probeta, pero no está realizado este ensayo. Nada más se muestra más que nada con fines gráficos y representativos a un ensayo destructivo, que la probeta queda inutilizable. Aquí en esta diapositiva les dejo unos apoyos visuales. Está muy ejemplificado y muy bueno el video de demostración de prueba de torsión de hierro fundido y de acero en carbón. Más que nada porque está en inglés, pero más que nada porque muestran los parámetros y es un ayuda visual muy bueno. El otro también es un poco menos específico, un poco más primitivo, pero también funciona para entender bien este ensayo. Espero y la probeta que les mostré en la plantilla sea útil para ustedes, que la tomen en cuenta para algún ensayo de torsión, ya que lo que le acabo de presentar pues es más que nada importante ponerlo en práctica, porque de nada va a servir haber sabido todos estos datos y fórmulas si no las realizamos y, y en especial pues usar las estandarizaciones que les mostré para tener mejores resultados. De mi parte es todo, les cedo la palabra a mis compañeros, que tengan muy buen día. Experimentos sobre la conductividad. Los materiales a utilizar son un portalámpara, su respectivo foco, dos pilas de 1.5 volts, clavos y cable para realizar conexiones. El proceso de realización es el siguiente. Primeramente, se conectará el polo positivo de las pilas en la conexión base del portalámpara, como se muestra a continuación. El polo positivo de las pilas se conectó hacia la base del portalámparas, esto por medio de un puente que va desde el polo hacia la base. Después, el polo positivo de las pilas se conectó por medio de un puente hacia un clavo, esto con el fin de tener mejor estética al momento de presentar el producto final. Como se muestra en el video, el polo positivo se conectó hacia un clavo por medio de un puente. Por último, se conectó uno de los extremos del portalámpara hacia otro clavo por medio de otro puente. Esto para que al momento de que los dos clavos se toquen, cierren el circuito y el foco se encienda. Como se muestra en el video, el extremo del portalámparas se conectó hacia un clavo por medio de un puente. A continuación, se presenta el resultado final. A continuación se presenta la prueba de conductividad. En el video se muestra cómo al tocar los dos clavos el foco se enciende, esto debido a que se cierra el circuito y por ende fluye la corriente.
A continuación, se presenta una prueba de conductividad con diferentes materiales para saber si estos son conductores o no de electricidad. El primer objeto a verificar si es conductor o no son unas pinzas de corte. Como se muestra en el video, la parte metálica, que es de acero, sí pasa corriente, puesto que el acero es un buen conductor de electricidad. Sin embargo, cuando movemos uno de los dos clavos hacia la parte plástica de las pinzas, vemos que no hay electricidad, puesto que el plástico es un aislante de corriente. El segundo objeto a verificar si es conductor o no es un desarmador. Al igual que con las pinzas de corte, podemos ver que mientras los dos clavos estén tocando la parte de acero, el foco va a encenderse. Sin embargo, mientras se ponga una parte de los clavos en la parte plástica, esta no pasará corriente. El tercer objeto a verificar si es conductor o no es un trozo de madera. Como se observa en el video, la madera es aislante, esto debido a que no pasa la corriente eléctrica necesaria para encender el foco. El cuarto objeto a verificar es una botella de vidrio. Como en el ejemplo anterior, el vidrio es un aislante y por ende no pasa corriente eléctrica para encender el foco. El quinto objeto a verificar es una lata de aluminio. Como podemos observar en el video, la lata de aluminio es metálica. Sin embargo, al tocar la superficie donde ésta está pintada, no conducirá corriente eléctrica. Sin embargo, al tocar la parte que no está pintada, que son los extremos, conducirá la suficiente energía eléctrica para encender el foco, ya que los extremos no están pintados y por lo tanto conducirán suficiente energía eléctrica. El sexto objeto a verificar si es conductor de electricidad o no es un pedazo de aluminio. En el video se muestra cómo el aluminio logró encender el foco. Esto debido a que el aluminio es un muy buen conductor de electricidad y por ende hará que el foco se encienda. El séptimo objeto a verificar es agua. Como se puede ver en el video, al momento de introducir los dos clavos, estos no hacen encender al foco. Esto debido a que el agua es un mal conductor de la electricidad y por ende no hará que el foco se encienda. El objeto 8 para verificar si es conductor o no es agua con sal. A comparación del objeto anterior, que solamente fue agua, una vez se le añade sal, esta ya va a ser conductora de electricidad. En el video también se muestra cómo salen burbujas de un clavo. Esto debido a que la electricidad está produciendo a través de las puntas de los clavos la electrosis del agua. Y esto hace encender al foco. El noveno objeto a verificar es el zipper de una chamarra. Como se puede observar, al igual que con la lata de aluminio, mientras la parte del zipper está pintada, no va a ser buen conductor de electricidad y por ende no se podrá encender el foco. Sin embargo, si se encuentra con una parte despintada, es muy probable que pase la suficiente energía para que encienda el foco, como se muestra en el video. El objeto número 10 a verificar si es conductor o no es una bocina de 8 ohms.
Como se puede visualizar en el video, al momento de conectar el polo positivo de la bocina al polo negativo de la pila y el polo positivo al puente que se conectó hacia la bombilla, surgirá un efecto de sonido y esto provocará que el LED se encienda. Esto debido a que se cierra el circuito y hace tanto sonar a la bocina como encender al foco. Conclusión del experimento. Como conclusión, cabe destacar que en el día a día nos encontramos con materiales que son conductores y que nosotros no sabemos que lo son, y esto es de suma importancia en ciertas ocasiones, ya que si se presenta alguna circunstancia que nos lo impide, podemos saber qué materiales conducen o no conducen la electricidad. Para finalizar, y como conclusión de las propiedades eléctricas, cabe resaltar que éstas poseen una enorme trascendencia en los productos y herramientas que utilizamos en la actualidad. Esto debido a que estas características nos abren un extenso abanico de posibilidades para desarrollar novedosas tecnologías. De igual manera, conocer dichas características es esencial para las industrias. Esto debido a que permiten a los ingenieros usar los materiales con las propiedades elementales según la funcionalidad que realizarán. Además, dada la multitud de materiales disponibles, la probabilidad de cambiar las características por medio de diferentes tratamientos es importante. De igual manera, es importante conocer cómo hacer los diversos tipos de ensayos y de esta forma conocer las características con precisión, permitiendo conocer si existe cualquier tipo de defecto que perjudique dicho material y abriendo la posibilidad a desarrollar nuevos y superiores materiales en el ámbito industrial. Finalmente, agradecemos la atención prestada.